Así lo dice el apóstol Pablo en Romanos 1, 18, 19, que ya hemos escuchado muchas veces. Dice Pablo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Y es tal la ira de Jehová, que Amós dice, Jehová rugirá desde Sión. El Señor es presentado como un león rugiendo. Yo no sé si alguno de ustedes ha escuchado en vivo y a todo color, en persona, como se suele decir, aunque el león no es persona, pero que lo haya escuchado en persona, cómo ruge el león. Quizá en algún zoológico, no en películas, pero es un rugido tremendo. Y es un rugido, el que menciona aquí Amós, es un rugido que tiene que ver con juicio. Es el rugido del león cuando se va a abalanzar contra su víctima. Dice Amós en el capítulo 3, versículo 4, ¿rugirá el león en la selva sin haber presa? Y el profeta Isaías, en Isaías 5, 25, 29, también utiliza esta figura cuando dice, por esta causa se encendió el furor de Jehová. Su rugido será como león. Rugirá a manera de leoncillo, crujirá los dientes y arrebatará la presa. Se la llevará con seguridad y nadie se la quitará. Y el profeta Jeremías, a Jeremías también se le dijo que profetizara de la misma manera. En Jeremías 25:30 dice, tú pues profetizarás contra todos ellos estas palabras y les dirás, Jehová rugirá desde lo alto y desde su morada santa dará su voz. Rugirá fuertemente contra su morada. Y es que Dios en verdad aborrece el pecado, por si no lo sabíamos o por si lo llegamos a olvidar. Jehová en verdad aborrece el pecado y Dios muestra desde el cielo su ira contra los pecadores malvados que hacen a un lado la verdad, aun cuando la gente no haya creído en el Evangelio. Pero leyendo a Pablo, el versículo que acabamos de leer, toda esa gente, aunque no creen en el Evangelio, pero todos ellos, dice Pablo, conocen la verdad de Dios por instinto, por naturaleza, porque Dios ha puesto ese conocimiento en los corazones de todas las personas. De tal manera, leemos en la palabra también, que al contemplar la tierra, el cielo, la creación entera, saben que Dios existe y saben de su poder eterno, pero lo rechazan. Por lo tanto, dice Pablo, no pueden excusarse diciendo que no sabían que no había Dios o diciendo que Dios no existe. Amós presenta la soberanía, el poder, la autoridad y la justicia de Jehová como un león que ruge potente de manera que nadie se le puede resistir ni enfrentar. Por eso dice Amós en el capítulo 3, versículo 8, Amós 3:8, si el león ruge, ¿quién no temerá? Y es el título del mensaje. Si el león ruge, ¿quién no temerá? El mensaje de Amós es de juicio contra las naciones vecinas de Judá y de Israel. Esas naciones que menciona Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amón, Moab, y si nosotros vemos un mapa de ese tiempo de la tierra de Canaán, vamos a encontrar que Judá e Israel están en el centro,
Damasco está en el norte, Gaza en el Mediterráneo, Tiro, y de este lado está Edom, está Amón, y acá arriba está Moab. Y Judá e Israel están en el medio. Todas estas ciudades serían castigadas por su maldad. Aun cuando esas naciones no tenían la revelación especial de Dios, no tenían la revelación especial de la voluntad de Dios como lo tuvo Israel y como lo tuvo Judá. Mas, sin embargo, tienen que rendir cuentas de sus actos. ¿Por qué razón? Porque así está escrito. Y el apóstol Pablo una vez lo menciona en el capítulo 2, versículo 12, cuando dice: todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Todos los que sin ley han pecado, también sin ley perecerán. Estas naciones carecían de una revelación especial, pero no de una responsabilidad moral. Y les faltaba el conocimiento directo de Dios, pero ese hecho no los eximía de la necesidad de rendirle cuentas al Creador y sustentador del universo. No tenían la ley escrita en las tablas de piedra, pero tenían la ley escrita en la conciencia y serían juzgados, porque Dios no es indiferente al pecado. Dios no es indiferente al pecado. ¿Cuál es el mensaje para cada una de estas naciones? Leamos versículo 3. Dice: y quebraré los cerrojos de Damasco, todos juntos, y destruiré a los moradores del valle de Abén. Perdón, dije el versículo 3. Tienen razón. Léanlo, por favor. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Damasco y por el cuarto no revocaré su castigo. No significa que Damasco solamente cometiera 3 pecados y que Dios lo estaba observando y que al momento de cometer el cuarto pecado, entonces Dios iba a actuar. No significa eso. Esta es una forma poética, literaria, de decir simplemente que hay pecado sobre pecado, sobre pecado, sobre pecado. El Señor dice: el pueblo de Damasco ha pecado una y otra vez y no lo olvidaré. Ya no lo dejaré sin castigo. ¿Y cuál es el pecado de Damasco? ¿Por qué es castigado? Dice: porque trillaron a Galaad con trillos de acero. Lo que está diciendo Amós es cómo trató el pueblo de Damasco a su pueblo del Señor. Dice: trillaron a Galaad con trillos de hierro. Un trillo es un instrumento que sirve para aplastar la espiga de trigo y entonces separar la semilla de la espiga. Es una especie de trineo con unas piedras de pedernal abajo, y entonces la hacían pasar varias veces sobre las espigas y entonces iba soltando el trigo, la semilla. Y dice Amós: ellos trillaron al pueblo, a los habitantes de Galaad, cuando atacaron el territorio de Israel. Y a manera metafórica dice: pero no lo hicieron con un trillo normal de madera, no, lo hicieron con un trillo de hierro, aún más pesado, más robusto y que causaba más daño. Es decir, dice, los trataron con crueldad. Cuando los conquistaron, los trataron con crueldad, como si las personas fueran esas espigas de trigo, las pisotearon hasta desmenuzarlas.
El pecado que está señalando aquí en esta parte Amós es tratar a las personas con desdén, con soberbia, pero con crueldad y con opresión, humillándolas, sobajándolas hasta destruir absolutamente toda su personalidad, haciéndolas sentir que no son nada. Un trato no solamente humillante, pero sí también muy cruel. Ese era el pecado de Damasco. Versículo 6. ¿Cómo dice el versículo 6? Nuevamente el Señor dice, Gaza ha pecado una y otra vez. Y yo no lo voy a olvidar. Ya no lo voy a dejar sin castigo. Porque ellos, dice, han enviado a mi pueblo al exilio, vendiéndolos como esclavos a Edom. Atraparon a todas las personas, las tomaron y las llevaron en venta a otros pueblos. Hoy en día, rápidamente, hoy en día este pecado sería equivalente a la trata de personas. Mucha gente cruel, mala, malvada, que secuestra mujeres, que secuestra niñas, niños y los venden para diferentes usos. Es el pecado que está señalando aquí similarmente Amós contra Gaza. Y luego viene el juicio también contra el pueblo de Tiro, versículo 9. Dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Tiro y por el cuarto no revocaré su castigo, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom y no se acordaron del pacto de hermanos. Nuevamente el Señor está diciéndole a Tiro, has pecado una y otra vez. A cada nación se lo dice el Señor claramente, has pecado una y otra vez y no lo voy a olvidar. Ya no los dejaré sin castigar, porque ellos, dice, han violado su tratado de hermanos que tenían con el pueblo de Israel. Ellos, dice, los atacaron, los conquistaron y los condujeron también en esclavitud a otra nación que se llama Edom. También cometieron esa misma falta de hacer esclavo al pueblo y venderlo a otro pueblo. Pero hay otro pecado aquí también. Israel fue llevado en esclavitud, dice, por alguien de su confianza. Por alguien de su confianza. Ya no era un enemigo, no, era alguien que conocían. Era alguien a quien le tenía confianza. Este tratado, este pacto que menciona, parece referirse a que antaño tenían buenas relaciones desde los tiempos de David y de Salomón y existía una hermandad entre Israel y Tiro. Israel y Tiro tenían un pacto de hermanos, pero la ciudad de Tiro no tomó en cuenta ese pacto de hermanos y los traicionaron. Los traicionaron. Yo no sé si hemos experimentado alguna vez una traición. Si alguien ha experimentado una traición, tal vez un hermano carnal, o un hermano aquí de la iglesia, o en el trabajo, alguien conocido, alguien que no ni por aquí pensabas, ni lo considerabas tu enemigo, sino alguien de confianza. Cuando abusamos de la confianza entre hermanos, eso es traición. Cuando abusamos de la confianza entre hermanos, eso es traición y ese es un pecado que también el Señor castiga. ¿Pero qué tiene Amós que decirle a la ciudad de Edom? Versículo 11. Versículo 11 dice, así ha dicho Jehová,
por 3 pecados de Edom, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural, y en su favor le ha robado, en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor. Nuevamente el Señor, a través de Amós, viene y le dice ahora al pueblo de Edom: Edom, has pecado una y otra vez, y no lo voy a olvidar. Ya no te voy a dejar sin castigo, porque en sus guerras contra Galaad, para ensanchar sus fronteras, estamos en Edom. Edom, el pecado de Edom fue que persiguió vehementemente a su hermano Israel, dice aquí, con la espada, no tuvo piedad, desató y mostró contra ellos una ira inflexible, un coraje inaudito, que en vez de estrechar los lazos fraternales y dar lugar así al perdón y la compasión, optaron por atesorar el rencor y lo alimentaron hasta que se convirtió en un odio enfermizo, hasta desear o buscar el mal de el otro. Ese fue el pecado de Edom, y por eso el Señor los iba a castigar. Les dijo: ya no voy a tener paciencia con ustedes, los he de castigar. Ahora sí, el versículo 13, por favor, léanlo ustedes. Imagínense nada más. Amós nuevamente les da el juicio. Han pecado una y otra vez, siguen pecando. Y el Señor no lo va a olvidar. Dice el Señor: ya no los dejaré sin castigar, porque en sus guerras en Galaad, para ensanchar sus fronteras, cometieron crueles crímenes. Hasta las mujeres encintas las abrieron, dice, de sus cuerpos. Y es que, hermanos, esa ambición de tener más propiedades, esa ambición de ensanchar sus fronteras, esa ambición de enriquecerse sin importar a quién le haga daño. Ese pecado es codicia. Eso es codicia, porque la codicia te lleva a conseguir tu ambición sin sentir absolutamente ningún escrúpulo en usar cualquier medio con tal de conseguir tu propósito. La codicia nubla la razón, ennegrece el corazón de tal manera que no siente ni tantita culpabilidad al dejar en la ruina a las personas. Y no solamente en la ruina económica, sino también en la ruina moral y en la ruina espiritual. Pero Jehová le dijo a Amón: ya no más, serás castigado. Es la palabra fuerte de juicio que Amós le da a estas naciones. Versículo 1 del capítulo 2, ¿qué le dice Amós al pueblo de Moab? Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Moab y por el cuarto no revocaré su castigo. Una vez más, pecado tras pecado, Moab, tú también. Y ya no te voy a soportar, te voy a enviar un castigo. Dice: porque ellos profanaron las tumbas de los reyes de Edom. Ahora era
pecado entre nación pagana contra nación pagana, pero el Señor todo lo ve. El Señor todo lo ve. Dice, profanaste las tumbas de los reyes de Edom sin ningún respeto de los muertos. Y es que desde la antigüedad era ilícito profanar las tumbas. Incluso había maldiciones para aquellos que no respetaran las tumbas de los muertos. Pero no solo es pecado matar a una persona, grave, terrible pecado, sino además la forma en que lo haces y la forma en que lo tratas. Dice aquí, además de ese acto de calcinar los huesos de un muerto, eso es una falta terrible, porque ya estás demostrando una señal de odio, de rencor, hasta la muerte, con una crueldad desmedida. Y es lo que vemos tristemente hoy en día en nuestro país. ¿Cómo es posible que hagan esas atrocidades con las personas que asesinan? Decapitados. Bueno, todo eso es una demostración de poderío y de rivalidad y de que ahora yo fui el que te gané. Los pecados que encontramos en estos versículos no son poca cosa, de ninguna manera. El pecado, una vez más, no es poca cosa para Dios. El pecado no es poca cosa para Dios. Y el Señor, con su voz, como rugido de león, dice, ya no los dejaré sin castigar. Una y otra vez han pecado, y cuando el león ruge, ¿quién no temerá? Y Dios lo iba a cumplir. Porque en cada caso Él expresó, así ha dicho Jehová, por 3 pecados y por el 4 no revocaré su castigo. Y hermanos, tengamos presente esto, Dios no revocará su castigo, lo va a cumplir tarde o temprano. Quizá dices, no pasa nada, el Señor me ama, me sigue amando, me perdona. Cuando el Señor habla de juicio y dice, no revocaré mi castigo, Él lo va a cumplir. Y lo cumplió, y lo va a cumplir. ¿Y de qué manera? Como leemos en los versículos siguientes. En el versículo 4 dice el Señor, prenderé fuego en la casa de Hazael y consumirá los palacios de Ben-Hadad. El versículo 7, prenderé fuego en el muro de Gaza y consumirá sus palacios y destruiré a los moradores de Asdod y a los gobernantes de Ascalón y volveré mi mano contra Ecrón y el resto de los filisteos perecerá, ha dicho Jehová el Señor. Versículo 10, prenderé fuego en el muro de Tiro y consumirá sus palacios. Versículo 12, prenderé fuego en Temán y consumirá los palacios de Bosra. Versículo 14, encenderé fuego en el muro de Rabá y consumirá sus palacios con estruendo en el día de la batalla, con tempestad en día tempestuoso. Versículo 2, prenderé fuego en Moab y consumirá los palacios de Keriot y morirá Moab con tumulto, con estrépito y sonida de trompeta, y quitaré el juez de en medio de él y mataré con él a todos sus príncipes, dice Jehová. Versículo 5, prenderé por tanto fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. Mediante fuego iban a ser destruidos y no quedaría piedra sobre piedra. No habría manera alguna de que estos pueblos se escondieran o defendieran. Ya no iban a tener jueces ni abogados, absolutamente. Serían destruidos totalmente. Cuando Dios no revoca su castigo, no hay manera de evitarlo. Si el león ruge, ¿quién no temerá? A Dios le importa el pecado y Él juzgará todo pecado.
Vivimos en un mundo caído donde gobierna la maldad, la traición, los secuestros, el crimen, la prostitución, la explotación infantil, la corrupción, el abuso, guerras entre países, guerra dentro de los países, cultos paganos, idolatría, abortos y tantas cosas malas más. Y todas esas el Señor las va a castigar llevándolos a juicio. Así iba a hacer Jehová en contra de estas naciones mencionadas por Amós. Y ahí estaba Amós, allí estaba llevando el mensaje de Jehová contra estas naciones en medio de Jerusalén, en medio de Betel, proclamando el juicio de Jehová contra todas las naciones que atentaron y atentaban contra su pueblo. Y tal vez el pueblo de Jehová, al escuchar al profeta Amós, decían: sí, Señor, dales duro, castígalos, porque ellos son malos, son malvados, han cometido crueldades, dales duro, Señor, con todo. Pero Amós da un giro hacia su propio pueblo y les comunica el juicio contra el pueblo de Dios, en este caso sobre Judá. Ahora el rugido del león se dirige a su pueblo escogido. Versículo 4 y 5 del capítulo 2. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Judá y por el cuarto no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas, y les hicieron errar sus mentiras, en pos de los cuales anduvieron sus padres. Hasta ahí, versículo 4. El Señor también le dice a Judá: has pecado una y otra vez, y yo no lo olvidaré, ya no lo dejaré sin castigar, porque ellos, dice, han rechazado la ley de Dios, rehusando obedecerle. Han endurecido sus corazones y han pecado como lo hicieron sus padres. Ciertamente, los pecados de Judá no son de explotación infantil, ni de corrupción, ni de prostitución, ni de asesinato, pero su pecado es haber rechazado las leyes de Dios. No guardaron sus ordenanzas, rehusaron obedecer a Dios. En Judá estaba el templo. En Judá tenían el sacerdocio correcto. Habían tenido reyes buenos como Usías. Tenían la ley de Dios, sus estatutos, sus mandamientos, sus ordenanzas, hasta sus promesas. Pero en su forma de vivir, en su conducta diaria, no eran diferentes a los demás pueblos que los rodeaban. Su confianza ya no estaba en Jehová. Hacían lo que querían. Su confianza estaba en ellos mismos. Yo soy fulano de tal y hago lo que quiero. Confiaban en sí mismos, confiaban en sus riquezas, confiaban en sus bienes, confiaban en su estatus. Y amados hermanos, como pueblo de Dios, como pueblo escogido de Dios, estamos también nosotros en el ojo examinador de Dios. También el Señor está con sus ojos atentos a cada uno de nosotros. Y ese rugido de león debería ponernos a temblar también a nosotros. Debemos examinar nuestra vida para ver si estamos verdaderamente en la fe. Debe llegar un momento en que nos pongamos en ese punto. Dice el apóstol Pablo, 2 Corintios 13, 5, se lo leo. Dice Pablo: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Que nos examinemos, que veamos nuestra vida
Y que podamos decir como el salmista en el Salmo 69:5, Dios, tú conoces mi insensatez. Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. Vivimos y hacemos las cosas como cristianos de verdad. Hay evidencia de que somos una iglesia de fe, trabajadora y comprometida con la obra del Señor. ¿De verdad? Porque aparece en el boletín todos los domingos, sigue apareciendo. El pastor Higinio ahí lo puso y lo seguimos repitiendo. ¿Nos damos cuenta de eso? ¿Creemos en eso? ¿O es como muchas cosas? Lo seguimos manteniendo por inercia, porque así está en el boletín, no porque reflexionamos en eso. De verdad, hay evidencia de que somos una iglesia de fe, trabajadora y comprometida con la obra del Señor. En lo personal, cada uno de nosotros de verdad sentimos cada vez más la presencia y el poder de Cristo en nosotros, en nuestra vida, o simplemente seguimos viniendo aquí a la iglesia, a la congregación, solo para que digan los demás que nos ven, ellos son cristianos, o que nosotros digamos unos de otros, seguimos siendo cristianos. Si escuchamos el rugido del león que presenta Amós aquí, es para ponerse a temblar, de verdad. Examina tu vida a la luz de la palabra, porque el juicio de Dios es seguro e irrevocable. Ten cuidado, porque al menospreciar la ley, te pierdes tú, pero haces que otros también se pierdan. Porque dice, no guardaron sus ordenanzas y les hicieron errar sus mentiras, en pos de los cuales anduvieron sus padres. Es decir, el pueblo a quien le hablaba Amós no guardaba las ordenanzas, no las guardó, pero porque primero sus padres tampoco las guardaron, y así les enseñaron haciéndolos errar. Y es muy sencillo ver el mensaje. Hermanos, como padres, como papá y mamá, como padres debemos guardar la palabra de Dios y enseñarla a nuestros hijos, porque para que ellos no se pierdan. Y la pregunta, ¿dónde están tus hijos hoy? ¿Dónde están tus hijos hoy? ¿Están en alguna clase dominical? ¿Están aquí en el culto? Quizás sí. Quizá aquí están. Pero ¿cómo están siendo enseñados en casa? ¿Cómo están siendo enseñados en casa? ¿Tus hijos te ven que oras? ¿Tus hijos que ven que lees la palabra de Dios? ¿Tus hijos te ven que estudias la palabra de Dios? ¿Tus hijos ven que en todo, absolutamente en todo, te conduces como verdadero cristiano? En todo, dentro y fuera de la iglesia. ¿Tus hijos ven que realmente te conduces como un verdadero cristiano? ¿Tus hijos ven que tú participas correctamente en la obra del Señor realmente para glorificar a Dios? Es una pregunta tremenda que tenemos que hacernos cada uno de nosotros. ¿Realmente lo que estamos haciendo en la obra del Señor realmente es para glorificar al Señor? Porque de repente surgen problemas. Entonces no se estaba glorificando a Dios. No se estaba glorificando a Dios. Por 3 pecados y por el cuarto, dice el Señor. Pecado tras pecado. Así que, hermano, tenemos que hacerlo ahora. Padres, tienen que hacerlo ahora, correctamente, como verdaderos creyentes. Tienen que hacerlo ahora, porque el día de mañana se van a lamentar al ver a sus hijos en rebeldía, si no es que ya están. Y ver cómo el mundo los va ganando poco a poco, alejándolos de la iglesia, pero alejándolos de Cristo.
Así que, hermano, examina tu vida a la luz de la palabra, porque las otras preguntas son las siguientes. ¿Tu vida está guiando al Señor a los otros o los aleja? ¿Tu vida dentro y fuera de la iglesia guía a otros al Señor o los aleja? Debemos entender que porque el Señor juzga el pecado, nosotros debemos valorar su ley y guardarla. Porque el Señor juzga el pecado, nosotros debemos valorar su ley y guardarla. Ora con sinceridad. Oremos con sinceridad. Así como cantamos hace un ratito este himno. Y decirle al Señor, si fui motivo de dolor, oh Cristo, si por mi causa el débil tropezó, si en tus pisadas caminar no quise, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Aquí en Amós hay una palabra de juicio. Una palabra de juicio de Dios contra su pueblo. Pero ¿saben qué? La gracia de Dios permanece. La gracia de Dios permanece. El profeta Joel también predicó para Judá. El profeta Joel también fue enviado a dar un mensaje profético contra Judá y complementa el mensaje con misericordia y gracia. Si dan vuelta a su página hacia atrás de Amós 1, van a encontrar Joel capítulo 3, versículo 16. Y dice, y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén y temblarán los cielos y la tierra. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Hay esperanza. Hay esperanza para el que recapacita y se arrepiente y vuelve a la fe. Una vez más recordamos a Pablo, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Y agrega Pablo, mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Nosotros no estamos reprobados. Ya Cristo pagó por nuestros pecados. Su sangre derramada en la cruz nos ha limpiado. Comprados fuimos por la sangre preciosa de Jesucristo y somos salvos por medio de la fe. Dice Pablo, espero que sepan que nosotros ya hemos pasado el examen y de verdad pertenecemos al Señor. Si es así, demuéstralo con tu vida, dentro y fuera de la iglesia. Demos el fruto esperado por el Señor. Que el Señor nos bendiga a todos, hermanos.